Vamos de inmediato con la información del momento. Hasta ahora hay declaraciones de la subsecretaria de Salud Paula Daza y de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, respecto a las medidas anunciadas esta mañana. Vamos a escuchar. Sobre todo a esos adultos mayores que sabemos que son los más vulnerables. Todas estas medidas que hemos ido analizando se van tomando diariamente en función de un análisis principalmente epidemiológico para conociendo el número de casos nuevos que vamos viendo en las distintas comunas en relación a toda su población. La segunda variable es que se evalúa el número de casos en relación al territorio, si es un territorio más pequeño, si es un territorio más grande, es decir, cuán concentrado están esos casos y eso significa una mayor o una menor posibilidad de contagio. Y también en estas medidas, en estas variables, se evalúa efectivamente algunos elementos sanitarios de vulnerabilidad de esa población. Y es por eso que durante este plan y estas semanas se han ido implementando cuarentenas en algunas zonas, en algunas comunas, como hace unas 2 semanas atrás se implementaron cuarentenas en la región metropolitana, principalmente en algunas comunas como Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, donde hemos visto que había una alta concentración de casos y para disminuir la propagación de esos casos a otras comunas donde teníamos menos casos, se decidió en esas comunas implementar cuarentena. En el día de hoy, el ministro de Salud ha determinado efectivamente incorporar cuarentena en algunas partes de la comuna de Puente Alto y los argumentos principales son porque en esa comuna, en parte de esa comuna, hay una alta concentración. Con respecto a estas medidas, en las comunas donde la cuarentena continúa, como se ha determinado, en esas zonas hemos visto un aumento de la concentración de los casos y también una dispersión, mayor dispersión. En aquellas comunas donde se ha determinado suspender la cuarentena, hemos visto una disminución de los casos nuevos y es por eso que esta medida de contracción y liberación se ha determinado en esas comunas, ya que los casos nuevos que hemos visto en esas comunas se han mantenido estables. Y finalmente también hemos visto que en algunos sectores de algunas comunas, por ejemplo en la comuna de Santiago, que se va a dejar parte de la comuna de Santiago con cuarentena y parte de la comuna sin cuarentena, hemos visto que en esa zona la concentración se ha mantenido en incremento, en cambio en las otras zonas se ha visto una disminución. Es muy importante entender que estas medidas sabemos que tienen un impacto importante en las personas. Tienen un impactante porque evitan el traslado, tienen un impacto no solamente desde el punto de vista sanitario, del punto de vista del coronavirus, pero también tiene otros impactos. Y es por eso que es tremendamente importante que cada una de estas medidas que vamos implementando a lo largo de todo nuestro país se respeten, porque en la medida que cada una de las personas vaya respetando estas medidas que se van implementando, podemos no solamente disminuir la propagación del virus, sino que también podemos disminuir que las personas más vulnerables, los adultos mayores, los enfermos crónicos, estén y terminen en una unidad de cuidados intensivos hospitalizados. Quiero agregar que también hemos tomado otras medidas. En el día de ayer anunciamos que en los transportes públicos y el transporte privado, que es remunerado, las personas deben usar mascarilla. Es obligatorio usar mascarilla. ¿Y cuál es el argumento? Porque sabemos que ahí las personas tienen menor distanciamiento social, están más expuestos a estar más en contacto uno con otro. El uso de mascarilla no reemplaza ni el lavado de manos y tampoco reemplaza la medida del distanciamiento social. Es una medida que se agrega para disminuir la propagación del virus en esos lugares, como es el transporte, que las personas sabemos que por su condición de transporte público pueden estar en contacto unas más que en otros. Finalmente quiero dejar a la subsecretaria Martorell para que le explique cuáles son las medidas y cuál va a ser la forma de implementar estas medidas de cuarentena que se han determinado en el día de hoy. Bueno, quisiera comenzar señalando que hoy día el cuidado de las personas es fundamental.
Y es por eso que se ha decretado un estado de catástrofe en nuestro país, se han establecido diversas restricciones a la libertad de las personas, con el único objetivo de proteger la vida de las personas frente a la pandemia mundial que estamos viviendo. Todas las medidas que se van adoptando en materia de salud, y como ha explicado la subsecretaria Paula Daza, responden a aspectos técnicos de salud, pero requieren de la implementación de cada una de ellas desde la perspectiva territorial y también, y muy importante, requieren de la responsabilidad de todas las personas para que su efectividad y finalmente el resultado positivo de todos los contagios y de la forma en que se va desarrollando la enfermedad sea la que todos esperamos. En ese sentido, hoy día ha señalado el ministro Mañalich las siguientes medidas. Primero, respecto a las 6 comunas de la región metropolitana que se mantienen en cuarentena, esto es Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, deben mantenerse en esa cuarentena hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Además, se ha adicionado la comuna de Puente Alto desde su sector poniente, desde la avenida Concha y Toro, a partir del día jueves 9 de abril a las 22 horas. También en la comuna de Nueva Imperial, de la región de la Araucanía, se ha establecido cuarentena en el sector urbano. Posterior a la Semana Santa, esto es, a partir del día lunes a las 5, se levanta la cuarentena solo respecto de las comunas de Barnechea, Vitacura y Providencia. A esto se suma el sector sur de la comuna de Ñuñoa y el sector sur de la comuna de Santiago. Por lo tanto, a partir del lunes 13 de abril a las 5 de la mañana en la región metropolitana estarán en cuarentena las siguientes comunas: Santiago completa, Las Condes comuna completa, Santiago al norte de la avenida Mata y Blanco Encalada, la comuna de Ñuñoa al norte de las avenidas Mata y Grecia, y en la comuna de Puente Alto al poniente de la avenida Concha y Toro. Asimismo, quiero recordar que se han establecido medidas especiales para Semana Santa, y eso significa que se van a establecer cordones sanitarios en la región metropolitana a partir del día jueves a las 6 de la tarde hasta el día domingo a las 22 horas. También en la comuna de Padre Las Casas y de Temuco y en el Gran Concepción. Estos cordones sanitarios establecen restricciones muy importantes de ingreso y salida. Solo se permite el ingreso de las empresas y industrias que generan el abastecimiento de la ciudad, y de esa manera aseguramos la calidad de vida de las personas. Y para las personas solo pueden ingresar o salir en 2 ocasiones. Una, cuando estén con la necesidad de un tratamiento médico que tiene que estar debidamente acreditado a través ya sea de carabineros en forma presencial o en comisaría virtual a través de salvoconducto, o bien porque se requiere realizar algún trámite funerario. También se puede hacer de manera presencial o en comisaría virtual salvoconducto. No pueden ingresar y salir más personas. Y en esto quiero ser sumamente clara. Hoy día la regla general es la prohibición. Cuando nosotros hablamos de los permisos que se pueden obtener, son excepcionales. Y por lo tanto, mientras cumplamos esa prohibición, más posibilidades tenemos de resguardar a nuestras familias y evitar el contagio. Además, a nivel nacional, se mantiene la prohibición establecida de circulación a través del toque de queda, que es desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana en todo el país, salvo Rapa Nui, que tiene un toque de queda extendido desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y por último, todas las prohibiciones que se han establecido por resolución sanitaria, que es el funcionamiento de los pubs, de los restaurantes, de los distintos centros comerciales, se van a mantener en todo el territorio nacional. Quiero señalar que todas estas medidas restrictivas de libertad tienen un solo objetivo, que es resguardar la vida de las personas. Por lo tanto, hago un llamado
a todas las familias, a todas las personas, a ser responsables y comprender que cuando estas medidas no se cumplen, no solo ponemos en riesgo nuestra vida, no solo ponemos en riesgo la vida de nuestras familias, sino también de nuestros compatriotas. Subsecretaria Daza, buenas tardes. La comuna de Las Condes, según lo dijo el ministro Mañalich en la mañana, estará nuevamente en cuarentena por 7 días desde el lunes. Sin embargo, la medida para Puente Alto empieza a regir el jueves. ¿Se va a unificar finalmente, se van a unificar cuando se anuncien las cuarentenas o se van a seguir anunciando por separado, considerando que son 2 comunas de la región metropolitana? La comuna de la comuna de Las Condes hoy día se encuentra en cuarentena, por lo tanto, desde este jueves se prolonga hasta el próximo jueves. Efectivamente, la comuna de Las Condes está en cuarentena, por lo tanto va a seguir en cuarentena hasta el próximo jueves. Con respecto a la comuna de Puente Alto, la parte de la comuna de Puente Alto empieza su cuarentena este jueves también a las 22 horas. Subsecretaria, ¿y se mantiene eso hasta el otro jueves, Puente Alto, por 7 días? Así es. Estas nuevas comunas que se incorporan en cuarentena se mantienen durante 7 días. Subsecretaria, quería a las dos preguntarles respecto al comercio en las zonas donde se levanta la cuarentena. ¿Qué pasa con el comercio? ¿Qué puede abrir? ¿Qué no puede abrir? ¿Y quiénes van a ser las autoridades encargadas de fiscalizar que se vayan cumpliendo las medidas tanto en las zonas con cuarentena y sin cuarentena? Bueno, primero señalar que no se han establecido ningún tipo de medidas que permita que se levante estas órdenes que son de carácter nacional. Hoy día el Ministerio de Salud ha establecido la restricción de funcionamiento para un montón de servicios y también de lugares que generan aglomeraciones de personas, como por ejemplo restaurantes, cafeterías, y por lo tanto todas esas medidas que son a nivel nacional se mantienen absolutamente. Lo mismo también para los centros comerciales. Así que en ese sentido, señalar que una cosa es que se levante una medida de cuarentena de manera temporal en una comuna, porque se debe recordar que la evaluación que va haciendo el Ministerio de Salud es permanente y por lo tanto, así como se establece una comuna en cuarentena, luego se establece el levantamiento de esa medida, puede volver también a establecerse esa medida. Y a nivel nacional, hoy día está restringido todos estos lugares por resolución sanitaria porque generan situaciones de aglomeración que hacen más factible el contagio entre personas. Buenas tardes. Para aclarar ese punto, queda la duda en particular sobre los malls, específicamente estos grandes centros comerciales, y también surge la duda respecto a algunos parques de parte de algunos alcaldes que se pueden también abrir. Y también quisiera consultarle sobre la situación en Puente Alto. El sector de donde está la cárcel está fuera de la zona donde se decretó la cuarentena, si es que puede profundizar sobre por qué este sector queda fuera. Bueno, primero señalar que respecto a los malls, como he aclarado, los centros comerciales no van a poder funcionar la próxima semana y esa es una medida que se mantiene. Respecto a la cárcel, en la cárcel se han tomado medidas propias para resguardar la salud de las personas que se encuentran internas en ellas, como también de gendarmería. Y en cuanto a por qué no se incorpora dentro del sector que está desde Avenida Conchitoro al poniente en la comuna, es porque, tal como ha explicado la subsecretaria Paula Daza, existen distintos parámetros de salud que permiten establecer cuándo debe adoptarse una medida que tenga como objeto restringir la libertad de las personas, como en este caso es la cuarentena. Y por lo tanto, en particular, en el caso de la cárcel de Puente Alto, se han adoptado medidas dentro de la misma para poder evitar los contagios. Buenas tardes, subsecretarias. Les quería preguntar por una de las medidas que aludieron al comienzo de este punto de prensa, que tiene que ver con el uso de mascarillas, que es obligatorio. Y preguntarles precisamente quién debe proveer de estas mascarillas, por ejemplo, a un trabajador que se desplaza en transporte público, debe hacerlo por su cuenta, debe ser el empleador. Y preguntarle también en ese sentido quién va a fiscalizar este uso obligatorio de mascarillas, si va a haber, por ejemplo, también gente en los paraderos o va a ser el propio chofer, por ejemplo, del Transantiago, que va a impedir que se suba una persona sin mascarilla. Si nos puede aclarar esos puntos.
Sí, con respecto al uso de mascarillas, que esta política empieza a regir a partir de mañana a las 5 de la mañana, cada persona debe portar su mascarilla. Hoy día quiero decirles que en la página del Ministerio de Salud hay tutoriales que son muy sencillos, que explican cómo poder tener una mascarilla. Quiero volver a agregar que la mascarilla es un elemento más de protección, principalmente dentro del transporte público, para disminuir esta propagación. Hoy día tenemos tutoriales, la forma de poder hacerse una mascarilla. Con respecto a la pregunta de la fiscalización, la autoridad sanitaria es quien tiene las atribuciones para fiscalizar y lo hará en conjunto, como lo ha hecho con otras medidas que se han implementado desde el punto de vista sanitario, con apoyo de las Fuerzas Armadas y Carabineros para poder de alguna manera fiscalizar que las personas. Y por último, la verdad que cada persona tiene una tremenda responsabilidad individual. Esperamos que las personas vayan tomando estas medidas de prevención. Creemos que cada persona debe cuidarse, cuidar a los otros, cuidar a sus queridos y, por supuesto, en la medida que cada uno de nosotros nos cuidemos, estas medidas que vamos implementando va a hacer que en nuestro país esta curva, ¿cierto?, estos contagios vayan de una manera más lenta para disminuir ese alto número de personas que podrían terminar hospitalizados. Muchas gracias por sus preguntas. Bien, hasta ahí entonces las palabras de la subsecretaria Paula Daza y Catherine Martorell de Salud y de Prevención del Delito, explicando, haciendo una bajada de las medidas anunciadas por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, especialmente lo que tiene que ver con estas cuarentenas parciales que van a comenzar a regir para la comuna de Ñuñoa, Santiago y también para Puente Alto, que ha generado, por supuesto, algo de confusión en qué sectores específicamente esto va a aplicar y también qué es lo que va a suceder con otras medidas que se mantienen. Lo decía ahí claramente la subsecretaria Martorell, lo que tiene que ver con el funcionamiento de centros comerciales no cambia, es decir, se mantiene la suspensión del funcionamiento de los grandes malls o centros comerciales para la próxima semana, independiente del levantamiento de la cuarentena, por ejemplo, en la comuna de Providencia. Se reiteraba también esta medida que había sido anunciada el día de ayer, que tiene que ver con el uso de mascarillas obligatorias al interior del transporte público y privado que sea remunerado. Va a empezar, sabemos, a regir este día miércoles, pero se hacía ahí un llamado a las personas a fabricar, confeccionar sus propias mascarillas, considerando que hay dificultades, evidentemente, para conseguir mascarillas de manera profesional y que esas debieran ser más bien guardadas o limitadas para el personal sanitario, que es el que está permanentemente en contacto con personas contagiadas con el coronavirus. Parte entonces de las indicaciones que ha dado las subsecretarias en este caso, respecto a algunas medidas que han sido anunciadas durante esta mañana por el Ministerio de Salud.